los dones del Espíritu Santo se fundamentan en una base sólida, y esa base en las que se fundamentan los dones del Espíritu Santo en la vida de una persona es el amor de Dios. O sea, para yo poder desatar, desarrollar los dones del Espíritu Santo, yo debo ser portador del amor de Dios. O sea, y el amor de Dios es ese tipo de amor que no tiene ninguna condición. Entonces, como es un tipo de amor que no tiene ninguna condición, ese es el amor que le da valor a la otra persona. O sea, que cuando yo amo a la otra persona, yo le doy valor, porque es el amor de Dios en mí. O sea, esa persona se vuelve valiosa, esa persona es rescatada. O sea, el amor de Dios es un amor que redime y rescata. A través de su amor, Dios lo usa para redimir y rescatar personas. Entonces, lo que dice ese capítulo 14 es que la base fundamental de los dones del Espíritu Santo es que el amor de Dios esté en él. Pablo termina ese capítulo 14 diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Nos está hablando a nosotros cómo nosotros debemos hacer las cosas. Dice: todas las cosas que yo haga en mi vida, así las haga en la iglesia, las haga en la casa, las haga en el colegio, las haga en medio de mi familia, las haga en el trabajo, las haga en el sitio y en el lugar donde yo esté. Todo lo que yo haga tiene que hacerse decentemente y con orden. 3 palabras, una frase tremenda, y hay 3 palabras: está hágase, está decentemente y está con orden. En el griego, lo que significa la palabra hágase, esa palabra hágase significa llegar a ser, ¿sí? O sea, llegar a ser con ese, no llegar a ser de acción, sino llegar a ser. Y habla de llegar a ser, del ser de lo que soy yo, de la persona, ser alguien. Entonces, cuando dice que yo estoy haciendo las cosas, o sea, que todo lo que yo haga, ¿sí? Si lo hago yo decentemente y con orden, hacen de mí que yo sea una persona. O sea, que tus actos, escucha iglesia, que tus actos determinan la clase de persona que usted es. Cuando dice hágase, lo que está diciendo es que lo que usted haga muestre qué tipo de persona usted es. Amén. Aparece la segunda palabra ahí que se llama decentemente. Esa palabra decentemente significa honor y respeto que se le otorga a una persona por su dignidad. Significa decentemente. O sea, que lo que usted haga dé honor, otorgue honor, otorgue respeto a una persona por su dignidad. O sea, que lo que yo haga muestre el tipo de Dios que yo tengo. Que lo que yo haga, cualquier acto que yo haga, cualquier acción que yo haga, muestre, exalte la grandeza de Dios. Y la palabra orden significa ejecución de acciones bajo una forma coordinada, ¿cierto? Y esta parte es bien importante, miren, porque la palabra orden no es hacer. O sea, siempre que yo vaya a hacer algo, yo debo tener un orden en lo que voy a hacer. Cada que yo vaya a hacer algo, lo que yo haga va a determinar una consecuencia en mi vida. ¿Sí? Entonces, si lo que yo haga determina una consecuencia en mi vida, lo que yo haga debe tener un orden. ¿Sí? O sea, ¿qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿Qué es cuarto? ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de orden, es que todo lo que yo haga en mi vida debe tener un orden divino que procede de un diseño de Dios para lo que voy a hacer. Amén. Entonces, cuando yo logro hacer eso, yo logro que los actos que yo haga, que todos los actos que yo haga tengan el respaldo de Dios. ¿Sí? Por eso usted ve gente que todo lo que hace le sale, y usted va y hace y no le sale. Y es porque usted no está, lo que está haciendo no está exaltando a Dios, y como lo que usted hace no está exaltando a Dios, usted lo está haciendo con un orden que usted cree que es el que es. No trabaja con el diseño de Dios. Dios es un Dios de diseños.
Cuando Dios te hizo, Él diseñó tu vida. Por eso cuando usted lee el Salmo 139, dice que todos tus días se estaban formando, que todo lo que usted iba a hacer ya estaba escrito en el libro de la vida, todo lo que usted iba a hacer. O sea, su vida ya viene diseñada por Dios. Entonces, si mi vida ya viene diseñada por Dios, yo tengo hoy la opción de seguir trabajando, seguir haciendo como yo creo, dándome la cabeza por ahí. O yo pregunto, Señor, ¿cuál es la visión tuya para mí? ¿Cuál es el orden tuyo para mí? ¿Cuál es el diseño tuyo para mí? Y yo empiezo a hacer de acuerdo al diseño de Dios y establezco el orden de Dios en mis actos, en mi vida. Entonces, cuando yo hago eso, yo logro que Dios respalde mis acciones. Entonces, la palabra que yo quiero compartir hoy se llama el sí de Dios. Por eso Dios, todo lo que hizo le salía, porque todo obedecía a un plan, a un orden, a un propósito. Cuando usted lee la Biblia, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí dice eso? ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Entonces estableció un orden para organizarla. Y usted hoy mira, y en el orden que Dios estableció el primer día hago esto, el segundo día hago esto, el tercer día hago esto, el cuarto día hago esto, el quinto día hago esto, el sexto día hago esto, y el séptimo día descanso, para que ustedes aprendan a descansar, para que ustedes no creen que todo es trabajo, que también tienen derecho a un descanso. Y Dios se ha podido haber hecho, se organiza, ¿y se hubiera organizado? Sí, pero porque estableció un orden, un diseño, una estrategia, unas metas, unos planes. ¿Por qué? Para que usted y yo aprendiéramos que todo debe hacerse decentemente y con orden. Amén. Y usted mire cualquier cosa que Dios hizo, obedeció a un propósito, obedeció a una secuencia, obedeció a un orden, obedeció a un diseño de Dios determinado desde mucho antes de empezar a hacerlo. Amén. Por eso uno habla con gente y le dice: ¿Y qué estás, pastor? Yo no sé qué va a pasar, pero ya lo hice, pero no sé qué le va a pasar. Está muerto ya, hermano. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces así vamos a empezar a predicar el tema de hoy. ¿Amén? Usted tiene que tener en cuenta, para empezar ya con el tema, que usted tiene que poner mucho cuidado con las decisiones y acciones que usted tome en su vida. Porque las decisiones y las acciones que usted tome en su vida determinan lo que usted es en Dios. ¿Sí? Determinan si sus acciones muestran que usted honra, edifica y exalta a Dios, o se exalta usted. Amén. Amén. Sus acciones muestran si usted está trabajando con un diseño predeterminado de Dios, o usted está trabajando con un instinto suyo, porque uno le enseña en el mundo que es el instinto, y no es el instinto, es el diseño de Dios. Amén. El mundo trabaja con instintos y con sentires. Aquí no es de sentires ni de instintos, es de creer y obedecer, nada más. Por eso, mire, 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, son verdad, y en Él amén, o sea, van a pasar por medio de nosotros, o sea, son para mí, para la gloria de Dios. Entonces, para yo alcanzar una promesa de Dios, que es verdad, que sí es cierto y que es para mí, yo tengo que trabajar con un diseño de Dios. Y cuando yo trabajo con ese diseño de Dios, cuando yo trabajo con ese orden de Dios, esa promesa se hace realidad en mi vida y yo la disfruto, pero glorifica a Dios. O sea, esas acciones glorificaron a Dios y yo disfruto esa promesa. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Entonces, cada que usted alcance una meta, cada que usted alcance un sueño en su vida, dentro del diseño y el orden divino, usted está agradando a Dios con lo que hace, usted está exaltando a Dios, usted está obrando, está haciendo decentemente y con orden. Amén. Eso es algo bien importante también, mire, para que usted active su fe. O sea, el orden en su vida, la decencia de lo que usted hace en su vida, activa la fe. Porque si usted se mete en el diseño y en el orden de Dios, usted tiene el respaldo de Dios. Y si usted tiene el respaldo de Dios, quiere decir que sus acciones van a tener un resultado. O sea, su fe va a ser activada. Y los diseños del orden inicial, ¿dónde crees que están? En Génesis. Entonces vamos a Génesis 1:28.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, o sea, que lo que usted haga produzca, multiplíquese, que usted transmite lo que aprende a otro, llene la tierra, que tenga hijos, sojúzguelo, que todo lo que usted haga esté en la palabra, que usted no haga cosas que no están en la palabra, que gobiernen sobre toda la tierra, o sea, que usted gobierne sobre la tierra, no que la tierra gobierne sobre usted, ¿cierto? Es un principio bíblico. Pero mire, verá que ese principio se fundamenta, dice, y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo Dios? A la pareja, a Adán y a Eva, amén. O sea, hay un principio de unidad. Entonces usted, para poder meterse, mejor dicho, para usted poder empezar a trabajar con los diseños de Dios, usted tiene que establecer un principio en su vida. Y ese principio es el principio de unidad. O sea, usted tiene que ser uno con su esposa. Si usted es uno con su esposa, usted puede empezar a trabajar los diseños de Dios. Como el enemigo no quiere que usted lo haga, el enemigo viene y trae división a su casa y los divide a ustedes. Divididos no pueden trabajar ningún diseño porque no lo van a entender. Entonces, para poder empezar a trabajar, para poder empezar a entender los diseños, para poder trabajar en el orden de Dios, en los tiempos de Dios, en los diseños de Dios, usted tiene que establecer un principio en su casa. Mi esposa y yo, a partir de hoy, vamos a ser uno solo. Y si usted es un jovencito, ¿señora? Y si usted es un jovencito, jovencita, soltero, no tiene esposa ni esposo, no quiere decir que tiene que ir a casar, no. Sí tiene que decir que usted tiene que trabajar en unidad con sus papás. ¿Aló? O sea, tiene que sus actos, sus acciones, sus diseños, lo que usted determina hacer, tiene que partir de la unidad de su familia. Dios es un Dios de unidad. Amén. Entonces, eso es lo que dice ese versículo. Ahora sí vamos al otro que yo quiero que usted vea. Vaya entonces ahora a Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Amén. Versículo 6. Y dijo Jehová, escuche, ahí está el diseño de Dios: he aquí, el pueblo es uno. O sea, hay una unidad, es una familia, es el esposo, la esposa, son los hijos, son uno solo. ¡Qué bien! Han entendido, uno solo, el principio de unidad para que haya gobierno. Ve, yo veo, son uno solo. La pregunta es, cuando te mira a vos, ¿cuántos ve? Porque el esposo va por un lado, la esposa va por otro lado, los hijos por otro lado. Amén. Y digo Jehová: he aquí, el pueblo es uno solo, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y han comenzado la obra. O sea, es el principio de las obras. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, cuando usted organiza en el orden de Dios lo que usted va a hacer, cuando parte de la unidad de su familia, cuando usted tiene una meta común, cuando usted habla un mismo idioma, cuando tiene una misma estrategia, cuando hay un propósito en lo que usted va a hacer, usted pasa de terco a perseverante. Hay gente terca que dice: yo lo alcanzo. ¿Y qué plan tener? Ninguno, pero yo lo alcanzo, y sale corriendo y ¡pum!, se pega contra la pared, se revienta la boca, bota sangre, se cae al piso y se levanta: pero Dios me dijo, y vuelve y sale como loco. O sea, cuando usted no tiene un plan, cuando usted no tiene una dirección, cuando usted no tiene un orden, cuando usted no tiene un diseño de Dios en su vida, usted no es perseverante, usted es terco. Por eso dice aquí: y nada. Mire, lea al final, dice:
y nada les hará desistir. ¿Por qué? Porque hay un plan para hacer, hay un plan para hacer, hay un orden para hacer, hay un diseño para hacer. Entonces, cuando hay un plan, cuando hay un orden, cuando hay un diseño, uno se vuelve perseverante, constante en lo que hace, porque uno se da cuenta que yo no voy tras resultados, yo voy en un proceso para alcanzar un resultado. Entonces dice el 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces dijo, no, hermano, necesito yo bajar y confundirlos, o sea, destruir esa unidad, porque lo que están haciendo no es la visión mía. Entonces aparece la otra cosita que usted tiene que meter en su orden. Para usted, escuche, para usted empezar a organizar de una manera correcta, para usted empezar a diseñar de una manera correcta, para usted empezar a planificar de una manera correcta y tener el respaldo de Dios en lo que usted va a hacer, usted tiene que partir de la visión de Dios para usted, no es su visión para usted. Y dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y se dijo, o sea, Dios dijo, todos forman un solo pueblo, o sea, hay una unidad en la familia, hay una unidad de equipo, todos están trabajando para buscar un fin común. Veo esta pareja que está trabajando, los dos están aunando fuerzas los dos para alcanzar un fin común, un bienestar común para su casa. Yo no veo a la esposa compitiendo con el esposo, ni veo al esposo compitiendo con la esposa, ni veo a la esposa demostrándole al esposo que ella puede más que el esposo, ni veo al esposo demostrándole a la esposa que ella puede más que el esposo, ni veo al esposo diciendo que por él es que el hogar funciona, ni veo a la esposa diciendo que es por ella que el hogar funciona. Yo veo que son uno solo. Ve, yo veo que son uno solo. Ve, yo veo que ambos aunan fuerzas. Ve, yo veo que ambos aunan fuerzas. Ve, yo veo que están aunando fuerzas con un propósito. Tienen una meta común de ese hogar, de esa familia. Ve, yo veo eso. Ve, yo veo que hay unos hijos que ellos han logrado involucrar a esa meta de hogar que tienen. Ve, qué bueno. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Ve, todos hablan un mismo idioma. Todos hablan de que sí podemos. Ve, todos hablan del mismo Dios. Ve, todos hablan de la misma palabra. Ve, todos parten del mismo principio bíblico. No es lo que usted dice, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Ve, estoy viendo todo eso. Porque uno en su casa encuentra cosas raras. Pero la Biblia dice esto cuando no dice eso. Y yo creo, no es lo que usted crea. Y yo pienso en lo que usted piensa, es lo que la Biblia dice. Esto, dice Dios, es solo el comienzo de sus obras. Entonces, cuando habla de que esto es solo el comienzo de sus obras, es que sus obras, escuche, sus obras deben comenzar, deben iniciar, deben empezar en la unidad de su casa. O sea, usted no puede pensar en carro, en casa, en vacaciones, no sé, en tanta cosa que piensa en la finca, cuando su casa es un desorden. Porque entonces usted compra su finca y usted no disfruta. Porque entonces su esposa va a empezar a decir, claro, compró finca y me va a llevar allá de sirvienta para que le sirva a todos los amigos ahí. Y todos los amigos van a hablar y van a decir, vamos a la finca de Pedro. Y van allá y le hacen el reguero y después salen y se van y queda Pedro limpiando. O sea, usted puede trabajar con sus planes y en la división de su hogar y puede que usted alcance las cosas, pero no las va a disfrutar. Entonces lo que Dios está diciendo es que todo en su vida, escuche iglesia, escúcheme, todo lo que usted planifique para que sea el sí de Dios, todo lo que usted determine, en todo lo que usted se enfoque, en todo debe empezar en la unidad de su casa, en la unidad con su esposa, en la unidad con su esposo, en la unidad con sus hijos. Este es solo el comienzo de sus obras, ese es solo el principio. Entonces, si parto de la unidad, entonces ahora sí planifico a dónde queremos que mi familia llegue, qué queremos hacer. Todos queremos una casa, vamos a comprar una casa, vamos a hablar. Dios nos puso que sí, que Él nos iba a dar la casa. ¿A cuántos Dios le ha hablado que le va a dar una casa? Y la gente sale como loca a comprarla y va y se endeuda en el banco sin saber cómo. Mete papeles falsos y todo, y pone ingresos mayores y le da un contrato para que le haga un certificado de ingresos, y todos trabajan en el banco y dicen, no, yo hago cositas por fuera y me gano más que lo que me gano en el banco.
y le aprueban el crédito. Y usted compra la casa, Señor, gracias por la casa. Y a los 6 meses se la quitan porque no la puedo pagar. Y entonces las gracias a Dios y la visión de Dios. Se olvidó que Dios te da una visión, pero el punto de partida de la visión que Dios te da a vos para que vos empeces a organizar tus acciones, a organizar el camino, parte de la unidad de tu casa. Amén. Y establezco el orden de Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Señor, guíanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cuánto nos estamos ganando? ¿Cuántos son los gastos? ¿Cuánto nos queda? No, pues que nos ganamos 2 millones y que los gastos son 1,5 millones. Bueno, o sea que tenemos 500,000 pesos. Eso es lo que podemos pagar de cuota. ¿Cuánto es la cuota de esa casa? No, que son 3 millones. Entonces no es. Pero Dios me dijo, pero esa no es, hermano. Así Dios te haya dicho no es, porque con 500 no puedes pagar 3. Entonces tienes que empezar a planificar en el orden de Dios. Y no estoy hablando que es fe, porque si fuera por fe, yo digo, Señor, dame un helicóptero para no andar en carro, porque esas trancas que hay, y yo me vendía en el helicóptero. Si vamos a hablar de fe. Sí, porque hay gente que dice, no, pero yo tengo fe, no está trabajando y yo tengo fe que me va a comprar un carro este año y no está trabajando. O sea, hay un orden de Dios, hay unos principios de Dios, hay un diseño de Dios. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Todo lo que arranque en la unidad de su hogar, en el diseño de Dios, en la visión de Dios, ustedes y yo lo podemos lograr. Cuando Él baja y vio eso, cuando Dios bajó y vio, Dios dijo, hermano, todo les va a salir, porque arrancaron en unidad, porque tienen una meta, porque están enfocados, porque todos hablan el mismo idioma, porque todos están concentrados, pero fallaron en algo. Están trabajando con la visión de ellos, no con la visión mía. Y como están trabajando con la visión de ellos, entonces yo no respaldo esa visión y voy a llevar confusión a la vida de ellos. Entonces nos dejó la enseñanza. ¿Sí? Este es solo el comienzo de mis obras. Yo voy a arrancar en la unidad de mi hogar con una visión de Dios para mi vida. Entonces, cuando usted arranca en el fundamento que es la unidad y arranca con la visión de Dios, entonces ahí empieza a construir. Mire, el versículo 1 dice, hablan un mismo idioma. Entonces ya está lo otro, que hablemos lo mismo. Entonces vamos a empezar a planificar con este librito. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, hablar un mismo idioma es que usted y todos los miembros de su casa hablen lo que está aquí. Aquí no se habla de incapacidad. Aquí no habla de temor. Aquí no habla de dudas, aquí no habla de maltrato, aquí no habla de violencia, aquí no habla de creerse más que el otro. Usted tiene que partir de lo que la palabra dice, hablar el mismo idioma, que todos digan, sí puedo. Usted como sacerdote de su casa, usted tiene que establecer el cimiento que es la unidad, tiene que establecer la visión de Dios y arrancar de ahí, y tiene que empezar a hablarle a su familia, a contarle a su familia qué fue lo que Dios le mostró y empezar a impregnarlos a ellos para que ellos se comprometan con la visión suya. Pero entonces usted no va a salir, no, y yo creo, porque a mi primo Roberto le salió así, entonces yo creo, no, a ver, mire, la palabra dice esto, Dios me dio esta palabra, mire, escriba la visión, porque ella se cumplirá tarde o temprano, entonces aquí la escribo porque la palabra dice, y usted le muestra a sus hijos y les enseña a sus hijos, y todos empiezan a hablar el mismo idioma. A mí me impacta porque cuando yo hablo a veces con mi esposa y mi hija, a veces sale el sentir de uno, ¿no? Porque uno es así todo impredecible. No, yo no creo que yo nomás no. Me coge mi hija y me mete el batazo. Papá, ¿y eso está en la palabra? Entonces, saco el borrador y borro. Y yo, gracias por el borrador. Es el mejor correctivo que tú creaste, es borro y escribo otra vez. Papá, ¿y eso es lo que Dios quiere que hagamos? Papá, ¿y ya le oraste a Dios y Él te mostró eso? Amén. Hablar un mismo idioma. Mira lo que dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. O sea, establecieron una meta. Todos vamos a trabajar sobre la misma meta.
yo siento que Dios me habló que este año nos iba a regalar un televisor de 100 pulgadas. Ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Y qué tal que el pelado diga, no, yo voy a orar es por mis patines, yo no necesito mis patines? Y sale la pelita, no, y yo mi bicicleta, no, yo mi bicicleta. Y sale la esposa toda linda, no, yo quiero los tacones que vi allá, no. O sea, tenemos que todos luchar. Mire, y es un error grave de los jóvenes. Hemos hablado con muchos, yo personalmente he hablado con muchos jóvenes. El otro día hablaba con una jovencita que me decía que su sueño era estudiar en la universidad. Me decía así, me decía, pero no tengo plata, pastor, ¿qué hago? Y yo, ¿y cuánto vale tu semestre? Y me dice, mi semestre vale 6 millones de pesos. ¿Y dónde trabajas? Y yo trabajo en tal parte. ¿Y cuánto gana? Me gano 2,5 millones. O sea que si usted durante 6 meses que dura el semestre, usted ahorra 2 millones. ¿Cuánto son sus gastos? No, pastor, por ahí 1 millón, se le queda 1,5 millones. O sea, si usted ahorra 6 meses, serían 9. O sea que si usted ahorra 6 meses, usted puede empezar a estudiar. Paga 6 y le quedan 3. Ay, sí, me dijo yo, sí, claro. ¿Y la plata que te has ganado, dónde la tenés? No la tengo. Pero tengo una máquina fotográfica, compré el último iPhone, me compré el que toma el selfie así directo, así atrás, tengo 3 pulseras, 5 relojes, 4 zapatos. Y entonces no estás enfocada, entonces no quieres estudiar y no comprar. Entonces agárrese a comprar y cuando quiera estudiar ahorra. O sea, estamos desenfocados. ¿Por qué estamos desenfocados? Porque no hemos establecido una meta en nosotros, no hay una meta. Entonces hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La unidad. ¿Sobre qué debo edificar entonces? Sobre la unidad con una visión de Dios. Ahí sí empiezo. Primero, hablar el mismo idioma todos. Segundo, establecer una meta. ¿Sí está claro? ¿Sí lo está viendo ahí? El diseño de Dios, establecer una meta. ¿Sí? Versículo 3, mire lo que dice el versículo 3. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, la torre le iban a hacer con ladrillos. Entonces establecieron una estrategia para esa meta. Ese es el orden de Dios. ¿Sí? O sea, primero, la base del fundamento, la unidad. Segundo, la visión de Dios. Empiezo ya a planificar, hablo el mismo idioma, establezco una meta y una estrategia. Hay gente que tiene metas, tiene diseño, pero no tiene estrategia, no sabe cómo lograrlos. El otro día hablaba con un pelado bien cercano a mí. Era primo, era sobrino. Es todavía, porque ahí está. Igual que antes. Y yo le decía al pelado, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Yo quiero llegar a ser concejal de Cali. Yo, uy, bacano. ¿Y qué estás haciendo? Esperando el llamado, sentado. Yo, no. Define una estrategia para hacerlo. Tiene que conocer políticos si eso es lo que quiere. Tiene que ir al consejo y conocer cómo es el consejo, cómo funciona, conocer la secretaria, entrar por lo menos de mensajero, no sé. Conozco una persona que entró de mensajero, que quería ser concejal, entró de mensajero. Y cuando yo empecé a conocerlo era mensajero, llegó a ser concejal. Pero hay una estrategia. Hoy la gente piensa que es, ay, yo quiero esto y se sienta a esperar. Yo quiero trabajar y no hace ni la hoja de vida. Ay, yo quiero trabajar y no sabe ni qué hacer con esa hoja de vida, la tiene ahí y no sabe qué hacer con ella. Entonces lo utiliza para lo que cree que sirve. No se ría, que no es eso. Empieza, qué calor. Si ves mal pensado, usted está armando otra cosa. Qué calor. ¿Y qué está haciendo? No, con la hoja de vida me estoy venteando. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia, hermano. ¿Sí? Entonces usted tiene que definir una estrategia. Las cosas no se dan solas. Dios le dio la promesa al pueblo de Israel de que le iba a dar la tierra prometida, ¿sí o no? Él no los cogió y los entró. A ellos les tocó definir una estrategia para entrar. O sea, si Dios te hable, a vos te toca diseñar una estrategia. Lo bueno es que si la visión es de Dios, Dios te enseña la estrategia, Dios te muestra el camino, Dios te enseña a planificar, Dios te da la meta, Dios te enfoca, Dios te da el ánimo, Dios te da la gana. Cuando vieron la gana me refiero al valor, al poder, a la capacidad de que lo hagas. Amén.